Buenas tardes muchachos, vamos a empezar con la clase 10, 12 y 10. Permítanme compartirles la pantalla. ¿Pueden confirmarme si me escuchan? Ya está bien, muchas gracias. Ya, antes de empezar la clase, he creado la clase de Classroom. Entonces vayan viendo, he puesto aquí lo que sería la modalidad de calificación de IN 143, lo que hemos llevado a la primera clase. Este documento es importante porque aquí está cómo se va a calificar, ¿no? Están los 5 puntos sobre la práctica de complejidad y los otros 5 puntos va a ser un concurso en el juez patito, ¿ya? Y aquí están los detalles de cómo tienen que hacer la práctica, ya no se olviden de esto, ¿ya? Y aquí está el formato también, ¿ya? Y qué datos debe tener su práctica, no se olviden poner el paralelo, ¿ya? Y ahí están los detalles. Y aquí están los recursos que vamos a utilizar. De algo bien importante que les he dicho también por el grupo de Telegram es que los que van a tomar la auxiliatura conmigo, con mi persona, tienen que llenar esos dos formularios. ¿Está bien? Los que son del paralelo B solo llenan esto. Y si alguien de otro paralelo quiere tomar la auxiliatura con mi persona, llena este link. ¿Ya? Entonces en el formulario lo único que les va a pedir es básicamente sus datos personales y su usuario del juez patito. Ya esto es importante, tienen que ponerlo tal y como está. Ya pues los he puesto aquí. Entonces no se olviden llenar eso. ¿Está bien? Me va a servir para poder calificar sus prácticas. Ya, entonces también ya lo he subido. Ya he subido la práctica que tienen que entregar hasta el 15 de marzo. Ya al licenciado le he preguntado y me ha dicho que esta semana es su semana de complejidad. La tercera semana va a ser de ordenamiento y búsqueda y luego después el examen. Entonces yo le he puesto para el 15. ¿Está bien? No se olviden presentar y aquí he puesto el material de la primera clase que hemos pasado. Ya, entonces eso sería con respecto a anuncios sobre la materia. Empezaremos haciendo, he visto esta semana que estaban llevando complejidad. Ya, y quería preguntarles si tienen dudas sobre el método iterativo y teorema máster para tal vez reforzar, resolver algunos ejercicios. Sí, Auxi. ¿Tienen dudas? Haremos ejercicios, ¿no? Sobre el método iterativo. A ver, déjenme loguear. Ya, esta semana he estado trabajando un poco sobre complejidad. Aquí les voy a mostrar. Entonces, este documento lo voy a subir. Tiene un resumen básicamente sobre complejidad, les va a servir para su examen. ¿Está bien? He puesto el orden de magnitud de los algoritmos, algunas propiedades de ODN que va a ayudar a poder aplicarlas, ¿no? Y he puesto sobre los ciclos for. Ya, la última clase hemos llevado, aquí abajo está, hemos analizado un algoritmo así de la siguiente manera, ¿verdad? Las operaciones elementales se consideran constantes y demás. Pero si quieren hacerlo de manera formal, lo he hecho aquí, igual, para que vean. Vamos a suponer este código. Entonces, para analizar de manera formal, es como, ese for de aquí representa la sumatoria de 1n, ¿verdad? Entonces, es lo que aquí estoy representando, de 1n. ¿Ya? Y de esa manera, esto ya lo hemos visto, lo pueden revisar con calma. Lo que ahora nos interesa son las funciones recursivas, ¿no? Eso han debido llevar esta semana, entonces eso vamos a verlo hoy día, ya para que también puedan practicar y entender. Entonces, iniciaremos con un ejercicio sencillo. Este ejemplo yo lo he desarrollado en el transcurso de la semana, luego les voy a explicar cómo lo he hecho. Pero para que se entienda la idea del método iterativo, haremos un ejercicio sencillito. ¿Está bien? A ver, quiero ver sus PDFs de licenciado.
A ver, ¿dónde está? Aquí debe haber. Solución de recurrencias. Ya. Algo para practicar, haremos lo siguiente. Ya, vamos a analizar lo que sería la búsqueda binaria. Ya, eso es para demostrar que es logarítmico. Ya, ¿alguien no sabe qué es búsqueda binaria? Para explicar la idea o directo podemos plantear la ecuación de recurrencia. Sí, vamos a aplicar el método iterativo para resolver. Ya, entonces analizaremos lo que es la búsqueda binaria. Para luego lo vamos a expresar con recurrencia, una ecuación recursiva, y luego vamos a sacar su complejidad por el método iterativo, también para que practique. ¿Está bien? Entonces, ya. Cuando estamos en primer semestre, han debido llevar lo que es la búsqueda binaria, ¿verdad? Entonces te dan un array con elementos. No solo se aplica para esto la búsqueda binaria, ya tiene muchas más aplicaciones, pero para efectos prácticos vamos a explicarlo así. Ya, digamos, tenemos un array de n elementos. ¿Está bien? Entonces, nosotros queremos hacer una búsqueda y queremos buscar, digamos, yo quiero preguntar si está el elemento 11 en el array. Ya, o quiero preguntar si está el elemento 100. Entonces, si hacemos una búsqueda lineal, su complejidad va a ser O de n. ¿No ve? Es O de n. Y 100 es 10 a la 5, va a crecer. Y si hay consultas, no nos va a abastecer en tiempo, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es, podemos aprovechar que este array está ordenado y hacer consultas. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: voy a tener un puntero que va a ser L aquí y un R aquí. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a partir la mitad aquí. Eso va a ser mi medio. Entonces, como yo sé que está ordenado, yo voy a preguntar. Supongamos que queremos buscar el elemento 100. Entonces yo pregunto, el 100. Eso voy a hacer. B sub I es menor o igual al número que estoy buscando, digamos X. Y pregunto, 5 es menor o igual a 100. Me va a decir que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí en este caso? Es lo que voy a hacer lo siguiente. Ya voy a mover este puntero que está aquí. Con otro color lo voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, como sé que 5 es menor o igual a 100, entonces quiere decir que todos estos elementos de aquí, como están ordenados, van a ser menores al 5. Entonces no me interesa. Yo sé que aquí no va a estar el 100. Entonces de esta manera puedo descartar básicamente la mitad de mi arreglo. ¿Ya? Y vuelvo a simular el proceso. Entonces lo que hago es aquí, L ya está ahí, y hago lo mismo. Encuentro la mitad de estos dos, que sería el 7, y esto va a ser mi nuevo medio. Y ahí pregunto otra vez, B sub I, o sea, el 7 es menor o igual al 100, me va a decir que sí. Entonces vuelvo a recorrer el puntero. Ya, esto lo recorro y lo pongo al 7. Y va a estar aquí. Ahí. Y entonces otra vez vuelvo a hacer como aquí está mi L y mi R, el medio va a estar en el 8. Ya. Y vuelvo a preguntar. B en la posición, o B sub I, o sea que es este mi valor. ¿El 8 es menor o igual a 100? Sí, entonces L lo pongo aquí. Ya. Algo que me he olvidado decirles, por efectos prácticos, el R lo voy a poner en una posición más antes. Ya, es decir, lo voy a poner aquí. Se dice una posición falsa, le podemos decir. Entonces, como L lo he traído aquí, otra vez puedo seguir haciendo, ¿no? Entonces, otra vez hago. Mi L lo he movido aquí. Saco el medio.
el medio va a ser aquí. Y va a ser 9 es menor o igual a 100. Sí. Entonces lo recorro el L. El L ya va a estar aquí. Entonces mi algoritmo se detiene. Porque ya están a diferencia de 1. Entonces yo al final puedo preguntar por este valor. Por este de aquí. Por este de aquí. Si B en mi posición L, si es igual al X que estaba buscando, entonces quiere decir que sí lo he encontrado. ¿Ya? Y si no, no lo encuentro. Entonces esto lo vamos a llevar a código. Y ahí también he visto que en su tarea está algo así, decía que implementen la búsqueda binaria recursiva. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer eso. Entonces ya saben, en C++ solo necesitamos estas dos librerías. Y esto es para que no pongamos el std cada vez. Y nuestra función principal. Y nuestro return 0. Entonces vamos a implementar lo que es la búsqueda binaria. ¿Ya? Entonces vamos a tener una función recursiva, ¿ya? Que va a tener dos parámetros, que va a ser L y R. Entonces esto va a ser un int, un booleano, que va a decir si está el elemento o no está. Entonces va a recibir el L, que les he dicho, y R. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sacar el medio, que les decía. El medio se saca sumando los dos y lo divido entre 2, y eso es la mitad que les decía. Y entonces vamos a preguntar lo que les decía, ¿no? Si el vector en mi posición, en este caso en mi posición M sería, si es menor o igual al elemento X que estoy buscando, entonces ¿qué hacíamos? L lo recorríamos, ¿no? Entonces yo voy a llamar a mi función va a ser return de f. Cuando se cumplía esa condición, aquí lo vamos a explicar de nuevo. Ahí está. L estaba aquí, ¿no? Y nuestro medio estaba aquí. Cuando se cumplía esta condición, ¿qué hacíamos? El L, o diré, el nuevo L era nuestro medio, ¿no? Este lo traemos aquí. Entonces hacemos eso aquí. Va a ser nuestro nuevo L, va a ser el medio, y el R nunca cambia. ¿Vale? Y caso contrario es al revés. Entonces nuestro R va a ser el medio. ¿Ya? Y aquí podemos preguntar si está el elemento. Y podemos decir sí, ya, eso preguntamos. Podemos decir if si b sub m es igual a x, entonces directo retornamos 1, ¿ya? O si no, true, porque está el elemento. Y si no, vamos a retornar falso, ¿ya? Si no está. Entonces veremos eso, ¿ya? Haremos funcionar el vector. Vamos a crear un vector de con los elementos que estaban en el ejemplo, que era 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. 5, 7, 8 y 9. Ya, entonces vamos a x, aquí lo voy a definir de una manera global, ya, para no pasar como parámetro la función. Entonces yo digamos que quiero buscar el número 100. Entonces vamos a imprimir south fd. En este caso, como el vector está indexado desde 0, entonces aquí va a ser 0, ¿no? Entonces L inicialmente es 0, ¿ya? R hemos dicho que va a ser una posición más, ¿no? Si aquí es R, le vamos a dar 1 más. Entonces aquí va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? R va a llegar hasta 6, pero como le vamos a dar 1 más, le vamos a dar 7, ¿ya? Entonces eso lo voy a ejecutar. Ya, el vector no está definido. Entonces esto aquí lo voy a subir de manera global, para no pasar igual como parámetro la función. Entonces, a ver, aquí algo está mal. Eso revisaremos.
Ah, ya, el caso base nos está faltando. Ya, eso me estoy olvidando. El caso base, ¿cuándo va a ser? Cuando, sí, sería cuando R menos L si es igual a 1. ¿Ya? Cuando eso pasa, es que aquí vamos a retornar si B sub L es igual a M. ¿Ya? Eso nos falta. A ver, lo probaremos. En este caso X. Ya nos está diciendo que no lo he encontrado. Así no lo he encontrado. Ya, a ver, buscaremos un elemento que sí esté. El 7. Veremos si lo encuentro. Y lo encuentro. ¿No? Uno me dice que sí lo encuentro. Entonces, esto es una función, la búsqueda binaria recursiva. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra función recursiva, lo que vamos a hacer es hallar su ecuación de recurrencia. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a hacer aquí, para que se pueda entender la notación matemática. ¿Está bien? Si tienen dudas, me avisan. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a hacer eso. A ver, sería... aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya, entonces veremos. Entonces, ¿cómo hallamos la ecuación de recurrencia de aquí? Cuando tengan una expresión recursiva, una función recursiva, siempre lo que tienen que analizar es el caso base, ¿ya? El caso base, y cuando no es el caso base. O sea, sería otros casos, ¿no? Porque una función recursiva siempre es caso base y la función recursiva. Entonces aquí, caso base. ¿Cuándo es nuestro caso base? Cuando sucede esto, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántas operaciones aplicamos aquí? Un return. Ya, eso en resumen es una operación más, ¿no? No nos va a costar más. Entonces vamos a decir que t de 1, es decir, cuando n ya es 1, es igual a 1. Porque solo hacemos una operación. ¿Ya? Ahora, cuando el otro caso, ya cuando no es 1. Entonces hay que analizar esto de aquí. Pero si lo vemos de una manera gráfica, aquí puede ser un poco confuso. ¿Ve? Entonces es o bien va a la derecha o bien va a la izquierda. ¿Ve? Mi función, porque solo en este if estoy llamando a mi función. O bien va a la derecha o bien va a la izquierda. Y de una manera gráfica se lo podemos ver así. Una vez si tenemos nuestro array aquí ordenado, cuando yo hago la búsqueda binaria, aquí, esto ya de una manera más general, ¿sí? Si yo tengo mi array en elementos aquí, yo siempre parto a la mitad, ¿no ve? Hemos dicho a n medios. Ahora, cuando llamo a mi función recursiva aquí, o bien voy a la derecha, o a la izquierda o a la derecha, o bien tomo esta mitad, o bien tomo esta mitad. Eso es importante, ya, no se tiene que confundir, porque si aquí estuviera así, aquí ya estoy tomando los dos, ya, pero en este caso, o bien tomo uno o tomo el otro, no tomo los dos. Y entonces, supóngase que se viene por aquí. Entonces, mi problema se reduce a el vector en tamaño n medios, ¿no? Entonces, es lo que pasa, que sería t de n va a ser igual a t de n medios. Ya, t de n medios más, aquí es una función que Lick le llama h de n, que quiere decir es cuánto me cuesta hacer operaciones después de la recursión, básicamente, en otras palabras. O sea, aquí está la recursión, después de la recursión. ¿Qué hay después de la recursión? Solo hay un return. Entonces eso es constante, ¿no? Una operación. Entonces podemos plantear así ya la función. O sea, nuestra función de búsqueda binaria ya la hemos llevado a una ecuación de recurrencia de la siguiente manera. Ya. Entonces esto lo plasmamos. Entonces yo le voy a escribir eso aquí.
ver, esperen un cachito. Ya, haremos lo siguiente. Entonces vamos a hacer, permítanme un momentito, ¿dónde está? Aquí está, esto, ¿ya? Para plasmar la ecuación de recurrencia. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, mientras compila, ahí está. Entonces, ustedes fíjense aquí, a ver si lo voy a agrandar un poquito más, ahí. Ese es el ejemplo. Entonces hemos dicho que t de n es 1 cuando n es igual a 1. ¿No ves? Hemos dicho aquí. Aquí hemos dicho. Cuando n es igual a 1, es 1. Y en otros casos es t de n es igual a t de n medios más 1. Entonces lo voy a poner aquí. Es t de n medios más 1. ¿Ya? Entonces esta es nuestra ecuación de recurrencia. Este de aquí. ¿Lo ve? Ahora, lo que tenemos que hacer es básicamente ir reemplazando. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer eso. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces plasmamos nuestra ecuación de recurrencia. T de n es igual a T de n medios más 1. ¿Ve? Aquí le voy a poner solución. Ya vamos a resolver. Esto, chicos, este procedimiento que voy a hacer, si tienen alguna duda me avisan. ¿Ya? Me van a avisar, porque es importante, eso van a tener en sus exámenes, que tienen que saber cómo resolverlo. ¿Está bien? Entonces, tenemos T de n, esta es nuestra ecuación de recurrencia. Entonces lo que hacemos es reemplazar, es decir, tenemos que ver cuánto vale el valor de T de n medios. ¿Ya? Eso lo voy a hacer con colores para que se entienda. ¿Ya? Es un poco complicado entender esto, pero una vez que capten ya es más fácil. Y entonces lo voy a poner aquí abajo. Lo veremos. A ver, espérenme cachito. Esto está algo raro. Bien, hasta aquí vamos a ver cuánto vale n medios. ¿Está bien? Eso tenemos que saber ahorita. Es lo que nos interesa. A ver, lo voy a hacer sin colores, ¿ya? Esto está saliendo de formato. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, esto lo voy a hacer rápido y luego les voy a explicar. ¿Está bien? Esto va a ser igual a, esto sería t fracción de n cuartos más 1 más 1. ¿Ya? Pero lo importante es de dónde sale esto. Es decir, de este paso que hemos ido de aquí de t n medios, pasamos a este de aquí. ¿Ya? Pero, ¿cómo hemos pasado? Ya, eso es lo importante. Entonces, básicamente lo que he hecho aquí, es decir, ¿cuánto vale t n medios? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a calcular t de n medios aquí. T de n, aquí sería t de n medios. Ya, esto vamos a calcular n medios. Entonces, al calcular t de n medios, es lo que hacen es reemplazar aquí. Ya, ahí, esperen. Esto sería aquí. Ahí está. Entonces t de n medios es como si en vez del n le ponen n medios. Entonces si le ponen n medios, aquí n medios dividido entre 2 es n cuartos. Por eso es que sale aquí n cuartos. Y le sumas 1. Entonces para que se entienda un poco más, le voy a poner en paréntesis. Esto sí le voy a poner. Esto va a ser t de n. Es como si hacen esto, ¿ya? Es algo así. De n medios dividido entre 2 más 1. Ahora sí quizás se entiende un poco mejor.
Entonces lo que les digo, miren, queremos hallar el valor de TDN medios. ¿No? Entonces reemplazamos TDN medios, los reemplazamos aquí, porque esta es su ecuación de recurrencia. Entonces, si n vale n medios, entonces n medios dividido entre 2, y más 1 por esto. Entonces, esto es lo mismo que esto. ¿Ya? En otras palabras, esto es el valor de TDN medios. ¿Ya? Eso se entiende, eso se tiene que entender. Claro, aquí lo voy a poner entre paréntesis. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me avisan, por favor. Si no, no van a poder entender las demás recurrencias. Entonces, como ya hemos hecho este paso, se hace lo mismo para n cuartos. Entonces hacemos para n cuartos. Entonces t de n, ¿qué va a ser? Aquí vamos a hacer t de n cuartos, ¿ya? Antes de hacer el otro. T de n, n cuartos, ¿no? Porque ahora n ya vale n cuartos. Entonces, no se olviden, lo reemplazo aquí. Entonces t de n cuartos lo divide entre 2, es t de n octavo. T de n sobre 8. Entonces va a ser t de n sobre 8. Y más el 1. ¿Ya? Este 1 de aquí, por definición que hemos hecho. No se olviden. Entonces, como ya hemos hallado el valor de t de n cuartos, que sería esto de aquí, este valor lo reemplazamos aquí. ¿Ya? Es básicamente eso, por eso le dicen método iterativo. Entonces, aquí tenemos paréntesis y va a ser t de n cuartos es t de n octavos. ¿Ve? T de n sobre 8 más 1. ¿Ya? Y el más... no, esperen, aquí estoy confundiendo. ¿Ya? T de n octavos, lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda. ¿Ya? Más 1 sería, este más 1 que aquí, es este de aquí, no este de aquí. Entonces, en esta ecuación de aquí, tenemos que reemplazar lo que es t de n cuartos. ¿Ya? Pero t de n cuartos es esto. Entonces eso lo voy a reemplazar. T de n cuartos es igual a t de n octavos n dividido entre 8 más 1. ¿Ya? Más 1. Mira aquí está. T de n cuartos es esto de aquí, ¿no? Que sería esto de aquí. Ya, aquí nos falta un más. ¿No? ¿Por qué? Miren, este t de n cuartos, que hemos dicho que es t de n sobre 8 más 1, está aquí, es esto. Y se reemplaza todo lo demás, se copia. ¿No? Este más 1 está aquí, y este más 1 está aquí. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es un poco matemático teórico, pero es importante que lo sepan. Entonces, eso pueden hacer las veces que ustedes quieran, pero siempre se va a poder llegar a generalizar. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí está t de n medios, luego es t de n cuartos, luego es t de n octavos, y luego va a ser t de n sobre 16. Y ahí esos básicamente son potencias de 2. Y entonces vamos a ir generalizando. ¿Ya? Entonces, si seguimos haciendo esto, lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Ya? Entonces, como les he dicho, algo que quiero que noten aquí es más lo siguiente. ¿Ya? Si ven aquí, esto es 2 a la k va a ser, ¿ya? Lo voy a anotar. Después vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces va a ser t de n dividido entre 2 a la k. ¿Ya? Porque hemos dicho, ¿no? Primero es 2, luego es 4, luego es 8, luego va a ser 16. ¿Ya? Porque n dividido entre 8 dividido entre 2 es n dividido entre 16. Entonces va a ser 2 a la k. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tenemos que ver es cómo vamos a generalizar esto. Si se dan cuenta, cuando en este caso k es aquí 3, ¿no ve? Y hay 3 veces 1.
Cuando k aquí es 2, hay 2 veces el 1. Cuando k aquí es 1, hay una vez el 1. Entonces aquí sería más la sumatoria desde i igual a 0 hasta k menos 1 de 1. ¿Ya? ¿Por qué hasta k menos 1? Porque esto va a ser 2 a la 0. Primero va a ser 2 a la 0, luego va a ser 2 a la 1, 2 a la 2. No, sí, 2 a la 2 y 2 al cubo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí se entiende de cómo he llegado de todo esto aquí. Porque cuando ya tienen esto ya es fácil de hacer. Ya básicamente vamos a reemplazar y vamos a hallar la ecuación. Entonces, una vez que ya tengan generalizado su recurrencia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hemos definido aquí que t de 1 va a ser 1. Entonces, tenemos que ver cuando esto de aquí es 1. ¿Ya? ¿Cuándo eso es 1? Eso tenemos que ver. Entonces, eso lo vamos a ver aquí. Vamos a decir cuando n dividido entre 2 a la k es igual a 1. Ya, eso tenemos que ver. ¿Por qué? Porque hemos definido aquí que t de 1, ¿y dónde está? Ahora sí. Eso, ¿no ve que hemos dicho? T de 1 es 1. Entonces tenemos que saber qué pasa cuando n es 1. Es decir, cuando esto es 1. Entonces, por eso hacemos esto. Cuando esto es 1. Por eso es lo que hacemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente hallar el valor de k, ¿no? Porque k no conocemos. Ahora, entonces lo que hacemos básicamente es 2 a la k lo mandamos a multiplicar y vamos a tener esto. ¿No? Si como es aquí 1, 2 a la k lo mandamos a multiplicar, lo que tenemos es n igual a 2 a la k. Entonces aquí podemos aplicar logaritmo, ¿no? Para despejar k. Entonces eso es lo que nos va a dar, es lo siguiente. Logaritmo, al aplicar logaritmo al lado izquierdo, vamos a tener logaritmo en base 2 de n es igual a k. ¿No? O si no, podemos expresarlo así. Logaritmo en base 2 de 2 a la k. ¿Ya? Entonces, al aplicar logaritmos, tenemos lo siguiente. ¿No? Tenemos logaritmo de 2, aplicamos y aquí. Y por propiedades, logaritmo de una base con esto es 1. ¿No? Entonces se queda solo k. Entonces aquí vamos a tener que k es igual al logaritmo en base 2 de n. ¿No? Entonces ya sabemos que es k. Ya sabemos que es k. Entonces lo que hacemos, una vez que ya tenemos el valor de k, reemplazamos en esta ecuación que hemos resuelto anteriormente. ¿Ya? Entonces reemplazamos. Entonces aquí tenemos que t de n es igual a t de n dividido entre 2 a la k. Pero k hemos dicho que es logaritmo de 2 de n. ¿No ve? Entonces eso lo voy a reemplazar aquí. 2 elevado a... Aquí es que sea logaritmo de 2 de n. ¿Ya? A ver, mientras tanto eso que está compilando. Ya, entonces ya lo tenemos. A ver, esperen un momentito. Este paréntesis de aquí. A ver, bueno, t es a la fracción de n dividido entre 2 a la k. A la k, ¿verdad? Pero k hemos dicho que era logaritmo de 2 a la n. ¿No? Entonces eso lo estamos reemplazando. Y aquí está.
Aquí está, ¿ve? N, K es logaritmo de 2 al N, entonces lo he reemplazado, ¿ya? Y esto es K, ¿ves? Si sumamos el 1 K veces, es K. Esto sería K menos 1 veces, ¿ya? Pero como está empezando desde 0, es como sumarle 1 más. Ya, en este caso se puede hacer un cambio de variable, pero vamos a tardar más. Ya, aquí es K. Ya, pero como esto es K, esta sumatoria de aquí es K, hemos dicho que K vale logaritmo de 2 de n, ¿no? Entonces lo reemplazamos aquí. Logaritmo de 2 de n. Eso es lo que vale K, ¿ya? Entonces ahora básicamente es simplificar esto de aquí. Este de aquí igual es una propiedad que básicamente se reduce a n, ¿no? Es una propiedad de logaritmos. Y vamos a tener t de n sobre n. Y n dividido entre n es 1, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. T de n va a ser igual t de n dividido entre n, ¿no? Más logaritmo en base 2 de n. ¿No? Es lo que hemos dicho. Entonces tenemos esto. Ahora, pero esto básicamente n dividido entre n es 1, ¿verdad? Es 1. Y t de 1, según nuestra definición que hemos puesto aquí, ¿cuánto vale? Si n vale 1, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces t de 1, esto va a valer 1. Eso se lo voy a reemplazar aquí. Aquí directamente lo voy a poner. Vale 1. Entonces, como ya hemos hallado el valor, le aplicamos lo que es O de n. ¿Ve? Y hemos dicho las propiedades que tiene es que se toma el máximo de estos. ¿Ve? Entonces, el máximo de aquí es logaritmo. Entonces, podemos decir que la complejidad de la búsqueda binaria es logaritmo en base 2 de n. ¿Ya? Y de esta manera, chicos, se hace lo que es el método iterativo. Es larguito, más que lo que estoy haciendo con LaTeX, pero es para que entiendan las expresiones. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos hallado el valor. Entonces, podemos decir que la búsqueda binaria es logarítmico. ¿Ya? De esa manera es como se procede el método iterativo. ¿Tienen alguna duda? A ver, ya. Jerónimo dice, K debe ser, una consulta, K debe ser mayor a 0 o mayor o igual a 0. ¿A qué K te refieres? A ver, ¿dónde está? Aquí está. En este caso dicen, ¿no? K puede ser mayor o igual a 0, ya, porque no afecta aquí. ¿Ves? Si es 0, aquí va a ser 2 a la 0, va a ser 1. ¿Ya? Entonces, ¿tienen dudas? No. ¿Para pasar otro ejercicio o quieren hacer el teorema máster? Solo eso. Solo ese es el procedimiento, chicos, que se hace para la búsqueda, para el método iterativo. Lo primero es que siempre hayan su función, su relación de recurrencia, su ecuación de recurrencia. Y una vez que eso, ya van desarrollando paso por paso, ¿no? Como hemos hecho aquí. Es esto, luego hallamos el valor de t de n medios, que es esto de aquí. Y esto lo reemplazan en t de n medios, ¿no? Y lo que hemos hecho aquí. Y hacen lo mismo. Por eso es iterativo. Hallan el valor de t de n cuartos, que es esto de aquí. Y esto lo reemplazan en aquí, ¿no? Y lo que hemos reemplazado está aquí. Y así van generalizando poco a poco y llegan a una solución más general. Y luego ya, no se olviden de esto, ¿no? Cuando t de 1 es igual a 1, queremos saber cómo se comporta cuando esto es 1. Por eso igualamos a 1. Y de ahí despejamos k, hallamos el valor de k, y luego reemplazamos en aquí, ¿no? Reemplazamos, hacemos operaciones de álgebra que han visto en cálculo 1, incluso en pruebas, y al final hallamos la complejidad. Y podemos decir que la búsqueda binaria tiene complejidad logarítmica. Exactamente, logaritmo en base 2 de n. Sí, es porque empieza de 0. Pero en este caso en particular,
pueden ponerlo desde igual a 1 hasta acá, ya, porque en esta parte de aquí nunca está afectando este valor. Ahorita vamos a ver un ejercicio donde sí va a ser necesario poner así la notación, o sea, de igual a 0 hasta acá menos 1. Ya, pero en este caso no, porque esto básicamente es una constante, entonces no va a alterar mucho que nosotros hagamos esto. En este caso creo que sería lo más correcto, creo que es de igual a 1, de igual a 1 hasta acá, lo más correcto. De ahí esto es k, ¿ve? Como es 1 es una constante, por eso sale como k. Y hemos dicho que k es lo bueno y hemos salido. Y entonces revisaremos el ejercicio que yo he hecho en la semana. Estaba haciendo un ejercicio un poco más complicado. Y luego vamos a hacerlo por teorema master para que vean que estoy bien. ¿Ya? Eso ya lo voy a explicar más. Y si tienen dudas me avisan. ¿Ya? Supongamos que esta es nuestra ecuación de recurrencia. Ya digamos que ya hemos analizado el algoritmo y demás. Y nos sale que es esto. Y nosotros queremos hallarlo esto por el método iterativo. ¿Ya? Entonces hacemos lo que les he dicho. Esa es nuestra ecuación de recurrencia. Hallamos el valor de t de n medios. Es decir, t de n medios los reemplazamos aquí y hallamos. Entonces va a ser todo esto. ¿No ve? Como es t de n medios, como esto está dividido entre 2, va a ser t de n cuartos. Por eso está aquí t de n cuartos. ¿Ya? Ahora, como aquí es igual n medios, entonces sería n medios al cubo. Entonces esto es el valor de t de n medios. Entonces lo reemplazo aquí. Como t de n medios es todo esto, esto se mantiene, ¿no ve? El 8 que estaba aquí multiplicando y el n cubo aquí. Entonces ya hemos avanzado un paso. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Ahora queremos hallar el valor de t de n cuartos. ¿Ya? Entonces igual. Aquí lo estoy simplificando un poco. ¿Ya? Es decir, lo estoy repartiendo. Este 8 lo multiplico aquí. Lo voy a denotar como 8 al cuadrado para que vean cómo se va a ir desarrollando. Y este 8 viene aquí a multiplicar. ¿No ve? Y aquí está lo interesante. Como ven, aquí ya está afectando el 8. ¿Ya? Entonces hago lo mismo. Hallo t de n cuartos. T de n cuartos es esto. ¿No ve? No se olviden que al reemplazar esto, este valor de donde sale es reemplazando en esta ecuación de aquí. ¿Ya? Aquí. Como es t de n cuartos, al dividirlo entre 2 va a ser t de n octavos. Pero esto se mantiene, porque no estoy dividiendo entre nada. Entonces por eso t de n cuartos es t de n de n dividido entre 8 y n dividido entre 4. ¿No? Y esto lo reemplazo aquí. Ya lo reemplazo. Y lo simplifico. Y al reacomodarlo, vamos a anotar a una recurrencia. ¿Ya? Igual, esto es para t de n octavos, pero es lo mismo. Entonces he llegado aquí. Eso es para que vean. Para cómo he llegado a esta sumatoria. ¿Ya? Entonces, podemos decir como esto lo vamos a anotar 2 a la k. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando ya he hecho varias iteraciones, por ejemplo, t de n octavos, aquí tenemos 8 a la 4. ¿No ve? Entonces, con k igual a 4, 16 va a ser igual a 2 a la 4. ¿No? Entonces es el mismo k de aquí. Por eso lo he puesto así, de 2 a la k. Ahora, la clave es generar esto como sumatoria. ¿Ya? Y se puede expresar de esta manera. ¿Ya? Y vamos a ir generando. Por ejemplo, cuando i es 0, 8 a la 0 es 1. Esto va a ser 1 y te da n cubo. ¿No? Y está aquí el primer término. ¿Ya? Ahora, cuando i es 1, te da 8 a la 1, que sería este de aquí. Sería 2 a la 1, sería n dividido entre 2 al cubo. Y es este de aquí. ¿Ya? Y cuando i es 2, viene aquí. ¿Ya? ¿Y por qué i a la... Ahora sí, aquí es importante que sea k menos 1. ¿Por qué? Porque vean que aquí k es 4. ¿Ya? K es 4. Pero aquí solo llega hasta menos 1. ¿No ven? No llega hasta 8 a la cuarta. Entonces por eso es importante que sea hasta k menos 1. ¿Ya? Pues es desde 0. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Esto básicamente es un poco difícil de hallar. Por eso es importante, por eso yo lo he denotado así con potencias. Ya cuando hagan, nunca lo desarrollen, sino pónganlo en potencias así. Y ahí se van a dar cuenta poco a poco cómo es que funciona. ¿Ya? Entonces, obtenemos esto y luego hacemos lo mismo.
Ahora, esta sumatoria es un poco sencilla. Hay otras más difíciles donde se usa la serie geométrica, si no me equivoco. ¿Por qué? Este 3, ¿cómo he llegado aquí? Es que este 3 lo reparto, no se reparte. Haciendo operaciones algebraicas, el 3 se reparte aquí, sería n al cubo. Pero este n al cubo no depende de i, ¿no? Entonces es una constante, yo lo puedo sacar, por eso lo he sacado. Ahora, este 3 se reparte aquí, sería 2 a la i elevado al cubo. Y eso sería una multiplicación de potencias. No recuerdo muy bien el nombre, pero se puede intercambiar. Es decir, yo puedo hacer 2 elevado al cubo elevado a la i. Puedo hacer eso. Y 2 al cubo es 8. Entonces tengo esto. ¿Ya? ¿Esto se entiende? Díganme si se entiende. Tal vez, si no se entiende, lo puedo desarrollar aquí un poquito. Para que se entienda. Porque no tiene sentido si no se entiende. Sí, porque... Y a ver, lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Sí, porque yo lo he hecho más rápido para no escribir mucho. Es que cuesta hacer esto en código. Entonces, a ver, iremos a la ecuación. A ver, ¿dónde está? No, es aquí. Aquí es. Ya, entonces sería aquí. A ver, esto lo voy a copiar aquí y vamos a hacer esto. Ya, entonces les he dicho, ¿no ve? ¿Cómo de aquí llego aquí? ¿No ve? Copiado 2 veces, creo. Ahí está. Ya, ¿cómo de aquí voy a llegar aquí? Entonces yo les he dicho, vamos a repartir aquí. Ya, lo que sería aquí sería esto, vamos a repartir aquí al cubo. Y esto vamos a repartir aquí. Esperen un cachito a ver. Ya, esto sería la primera sumatoria, esto sería la segunda. Allá. Entonces aquí repartimos, ¿no ve? La potencia, el cubo que está aquí lo vamos a repartir. Ya. Esto lo voy a repartir así. Entonces esto ya no va a haber. ¿Ya? Sería así. Ya. El cubo de aquí lo estoy repartiendo al numerador como al denominador. ¿Ya? Les he dicho que esto de aquí es constante. ¿No ve? Esto no afecta el i. Entonces esto sale de la sumatoria. Ya, por esto aquí. Y como esto imaginariamente está multiplicado por 1, pues que aquí se queda el 1. Ya, entonces a ver, esto más lo voy a copiar aquí. Vamos a desarrollar un poco más. Para que se entienda. Entonces aquí les he dicho que ese n al cubo sale. ¿No ve? Ahora, pero esto, este 2 a la i, este i, como está elevado igual a esto se puede multiplicar, ¿no ve? Por operaciones de potencias. Entonces si yo lo multiplico, como la multiplicación es conmutativa, le puedo cambiar el orden. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces yo sé que 2 al cubo 2 al cubo es 8. Y 8 dividido, y aquí voy a tener 2 al cubo es 8. Esto lo voy a hacer aquí directo. ¿Ya? Yo tengo 8 dividido entre 8i, y esto es el mismo valor. Entonces yo lo puedo cancelar. Porque siempre va a tener el mismo valor. No es una multiplicación. Es como términos similares. Lo cancelo. Y me queda 1. ¿Ya? Entonces es por eso que de todo esto he llegado a esto. La sumatoria de 0 a k menos 1 de 1. ¿No? Porque el 8 dividido entre 8 lo he cancelado. Entonces, esto de aquí lo voy a borrar. Ahí, esto. Ya no sería tan útil. Ya, ahora sí que está un poco más claro.
Ya, está bien, súper. La clave es que se entienda como se ha dicho. Ya, entonces, ya saben. Eso se simplifica y por eso es que me queda sumatoria de i igual a 0 de 1. Es lo que está aquí. ¿No? Es por eso. Y esto ya sabemos que es k. ¿No? El n cubo multiplica aquí. ¿Ya? Multiplica. Entonces ya tenemos aquí una solución general. Y hacemos lo que les he explicado. Esto sabemos que t de 1 es igual a 1. Entonces, cuando esto va a ser 1, es que por eso lo igualamos. ¿No? 2 a la k entre 1. Despejamos, aplicamos logaritmos y nos dice que k es igual a logaritmo de 2 de n. Entonces reemplazamos aquí. Vamos a reemplazar aquí. Entonces reemplazamos, esto es un poquito... Aquí tenemos 8 a la k. K es logaritmo de... Ay, permítame un cachito, voy a conectar el cargador del auto. Ya está. Entonces, como k vale logaritmo 2 de n, reemplazamos aquí. Ya sería 8 elevado a logaritmo de 2 de n. Entonces aquí le ponemos. Pero este 8 yo lo estoy expresando como 2 al cubo. Y ahorita les voy a explicar por qué. 2 al cubo lo debo a logaritmo de 2 de n. Porque k vale logaritmo de 2 de n. Aquí vale n dividido entre 2 a la k. Sería 2 elevado al logaritmo de 2 de n. Pues aquí 2 elevado al logaritmo de 2 de n. ¿No? Y aquí esa es la parte más sencilla. ¿No? N al cubo por k, k vale el logaritmo de 2 de n. Entonces ya lo tengo aquí, logaritmo de 2 de n. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le he hecho 2 al cubo? ¿Ya? Para poder cancelar este logaritmo. ¿Ya? Porque al hacerlo 2 al cubo, como estos se multiplican, los puedo multiplicar. Y ustedes saben que por operaciones de logaritmo, este 3 sube como potencia, ¿no? De n. Eso es por propiedades del logaritmo. Entonces es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Le estoy subiendo el 3 como potencia. ¿Ya? Y aquí esto es n, ¿no? Es propiedades del logaritmo, sí, n. Y esto se mantiene. Ahora, esto t de n sobre n es t de 1, ¿no? Y esto es 1, entonces esto ya nos interesa. Ahora, esto igual es una propiedad, esto es 1, entonces me queda, no es 1, sino es lo que tiene como argumento el logaritmo. Entonces sería n cubo me queda. Y como esto es 1, es como multiplicarlo por 1, no afecta, y tenemos n al cubo por logaritmo de 2 de n. ¿Ya? Y al hacerlo eso, ya lo tenemos. ¿No ven nuestra notación t de n? Entonces aplicamos o de n y sacamos el máximo, que sería n al cubo por logaritmo de 2 de n. ¿No? Y de esa manera podemos hallar la complejidad. Pero no se olviden que es el mismo paso que les he explicado aquí. Por eso les he explicado con un ejercicio más sencillito, porque es un poco más fácil. ¿No? En este caso es un poco más complicado, más largo, pero no es difícil. ¿Ya? Básicamente es reemplazar, es iterar. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda para pasar al teorema máster? Lo vamos a resolver este mismo ejercicio por el teorema máster. Van a ver que debería salir la misma complejidad que está aquí. Entonces, si tienen dudas, me dicen. Mientras tanto, voy a ir anotando el teorema máster, el mismo ejercicio. Ya chicos, ¿cómo es? ¿Hay preguntas o está todo claro? Esta parte de complejidad es así siempre, es un poco muy matemático. Tiene que recordar algunas series clásicas. Ya, pero básicamente el procedimiento es ese. Y en su examen, si entra el método iterativo, ya saben, plantean su ecuación de recurrencia y luego van desarrollando paso a paso, ¿no? Hasta que lleguen a una generalización y luego hallan el valor de k y luego reemplazan en esto. Es como un sistema de ecuaciones, algo parecido. Reemplazan y al final hallan el t de n y luego le aplican o de n, ¿no? Para hallar su complejidad. Y de esa manera pueden hallar la complejidad de cualquier algoritmo recursivo. ¿Ya? Ya, súper. Entonces,
Para que vean que algunas ecuaciones de recurrencia se pueden resolver de manera fácil, vamos a ver lo que es el teorema máster. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el teorema máster? Nosotros vamos a ver muchas recursiones de esta forma, ¿ya? Como la que hemos resuelto hace ratos. F de n es un polinomio, ¿ya? Un polinomio de grado k, que básicamente esto es un polinomio. Pero al final, como le aplicamos O de n, solo vamos a tener este polinomio, ¿no? Porque agarramos el máximo, y n a la k es el que tiene la máxima potencia, ¿no? Porque estos k menos 1 tienen un grado menos. Entonces agarramos esto. En resumen, vamos a tener esto, ¿ya? Y en ese caso c casi no se toma en cuenta. Entonces, si tenemos una ecuación de recurrencia de esta forma, podemos aplicar lo que es teorema máster, ¿ya? A y B son números reales, positivos, ¿ya? Entonces se dividen estos tres casos. Entonces vamos a hacer eso para que se entienda, ¿ya? Nosotros tenemos esta ecuación de recurrencia, ¿no? Tenemos eso. Entonces, como tenemos esto, es de esta forma, ¿no? Porque A aquí se vendría a ser 8, B vendría a ser 2 y K vendría a ser n al cubo, ¿no? Ahora, ¿a qué me refería con polinomio? Pónganse que en este caso, ¿dónde está B? Aquí, permítanme, esto, ¿dónde está? No, esto está mal aquí. Es aquí. Póngase que aquí yo tuviera lo siguiente, ¿ya? Póngase que tuviera aquí más n al cuadrado más n, ¿ya? Así. Entonces a veces puede llegarles a asustar o algo. Como les he dicho que esto es un polinomio y aplicamos O de n, a todo esto básicamente, en otras palabras, sacamos el máximo término que tiene, un término que tiene el grado más alto. En este caso n cubo es más grande que n al cuadrado, ¿no? Entonces por eso sacamos n cubo. Entonces al final estos dos términos del final los despreciamos. ¿Ya? Entonces ya tenemos la ecuación de esta forma. No se olviden, tiene que cumplir esta forma, ¿ya? A y B son constantes, ¿ya? O sea, un número, no puede ser una variable. Entonces aplicamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluamos esta expresión. Vamos a comparar. Entonces aquí A, ¿cuánto vale? Aquí vamos a poner así. A ver, permítanme aquí. Aquí vamos a poner A es igual a 2 a la K. ¿A ver? Ya. Entonces, reemplazamos los valores. ¿A cuánto vale en nuestro caso? A vale 8. ¿No? Entonces ponemos 8. Aquí le voy a poner un signo de interrogación, ya, porque no sabemos qué es. ¿Cuánto es 2 a la K? 2 a la K. Ah, no, no es 2 a la K, es B a la K, perdón. Es B a la K. Entonces, B en nuestro caso es 2. 2 al cubo sería. 2 al cubo. ¿Ve? Pero 2 al cubo es 8. Y estos son iguales. Entonces vamos a decir que, en este caso vamos a decir que A es igual a B a la K. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que son iguales, nos vamos a esta parte de aquí. Pues les he puesto los tres casos. Entonces al final vamos a decir que el O de N, O de T de N, ya saben, son iguales, entonces nos vamos al caso del medio. ¿A qué va a ser? N a la K. ¿Cuánto vale K? K vale 3, ¿no? Que es este de aquí. Por logaritmo de N. Por logaritmo de N. ¿Vale? Y de esa manera hallamos la complejidad. Y vean que es la misma complejidad que yo he hallado más antes. Vean aquí. Es la, ¿dónde está? Es esta misma. Pero vean que el teorema máster te simplifica la vida y solo con una comparación de potencias es lo que se ha podido hallar la complejidad. Eso tiene que ver. Por eso el teorema máster es muy sencillito de aplicar, no se olviden, pero estas reglitas de aquí, ¿ya? Y vean que sí hay. Entonces una manera de comprobar, cuando ustedes practiquen para su examen, háganlo, los ejercicios que se pueden resolver por teorema máster, háganlo por método iterativo y eso les va a ayudar a
verificar si es la complejidad exacta. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda sobre el teorema máster o quieren que sigamos haciendo algunos ejercicios más? A ver, haremos los tres casos. Es decir, haremos este caso de aquí y haremos este caso de aquí. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar. Entonces veremos cuándo se va a cumplir este de aquí. A ver, B tiene que ser 2 a la 1. Ya, así que sea. Para que se cumpla este de aquí, esto que sea... ¿Dónde está? Eso que sea 4. Y eso que sea N. ¿Ya? Ya, supongamos que nuestro ejercicio es así ahora. ¿Ya? Es decir, tenemos esta forma. 4t sobre n dividido entre 2 más n. ¿Ya? Entonces, esto cumple con la definición. O sea, tiene esta forma de aquí, lo que es el teorema máster. Entonces, hacemos las igualaciones. A ver. En este caso, aquí A vale 4. ¿Ya? Aquí A va a valer 4. B vale 2, pero K vale 1. ¿Ve? Aquí no tiene potencia, pero es como si tuviera un 1. Entonces, K vale 1. Entonces, si comparamos, resulta que 4 es mayor a 2 a la 1. Entonces, aquí es mayor, aquí es mayor. Ya, ahí es mayor. Entonces, nos vamos al primer caso. ¿No? Nos vamos a este caso. Y aplicamos esto. Entonces, el ODT de n básicamente va a ser n elevado al logaritmo en base b. B en este caso era 2 de A. A en este caso es 4. ¿No? Es 4. Y... ¿dónde está? Ahí está, básicamente es esto. ¿Ve? Ah, este logaritmo ya no sirve. Ahora, esto no lo pueden dejar así. ¿Ve? Lo tienen que tratar de reducir a algo que conozcamos. Entonces, aplicando propiedades de logaritmos, nosotros podemos expresarlo esto de la siguiente manera. ¿Ve? Este 4 es como 2 al cuadrado. ¿No? 2 al cuadrado. Y esto por propiedades es 1. Entonces va a ser n al cuadrado. Entonces, la complejidad final solo es n al cuadrado. ¿Ya? Y no se olviden siempre ir por los casos. La clave del teorema máster es comparar, ¿no? Estas comparaciones. Entonces ya hemos aliado. Y si ustedes desean practicar en su casa, pueden hacerlo esto por el método iterativo. ¿Ya? Debería salirles lo mismo que está aquí, en el cuadrado. ¿Ya? Y veremos el último caso. En el que A sea menor a B a la K. ¿Ya? Entonces va a ser el mismo de aquí, pero aquí no va a ser 4, sino aquí va a ser n a la quinta, digamos. Ya, si tenemos esto es parecido a la forma para aplicar el teorema máster, ¿verdad? Entonces, comparamos. A vale 4, en este caso sigue. B vale 2. Pero K vale 5. Entonces aquí lo tengo que reemplazar por 5. Aquí es lo que vamos a hacer. A vale 4. B vale 2 y K vale 5. Y ahí está. ¿Ven? A vale 4, B vale 2 y K 5. Entonces los reemplazo. Y al reemplazar, al comparar, 2 a la 5 es mayor que 4. ¿No? Porque 2 a la 5 es 32. Entonces nos va a dar el tercer caso.
que va a ser cuando es menor. Y en este caso, básicamente, la complejidad es directamente n a la k, ¿vale? N a la k. Entonces, de este algoritmo de aquí, básicamente su complejidad final sería n a la k, ¿vale? Y donde k es 5. Entonces su complejidad sería n a la quinta. ¿Ya? Y básicamente eso es lo que es el teorema máster. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ya chicos, supongo que está todo claro. Ya, pero si tienen dudas pregunten. No se olviden que esto va a entrar en su examen. Ya, entonces eso sería chicos respecto a complejidad. Más que todo sobre el teorema máster y el método iterativo. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a sus tareas o algo? O podemos ver el concurso si tienen dudas. Creo que tenían un concurso esta semana. Me estaban preguntando algunos de sus compañeros sobre este concurso. Entonces, quizás de aquí podemos resolver algún problema. A ver, vamos a ver los problemas. ¿Quieren que resuelva algún problema o que les explique alguna ayuda? ¿Tengo un problema? Porque acaba, a ver cuándo acaba. Acaba en un día, mañana acaba. A las 6. Entonces, podemos ver qué problemas interesantes aquí. Este problema lo resolveremos, ¿está bien? Lo han resuelto pocas personas, tres personas. Entonces, veremos este problema. Ya, el problema dice lo siguiente. A ver, dice Magnus, Campos del ajedrez, afortunadamente. Ya. En resumen, para los que no han leído, dice que están jugando ajedrez y el patrocinador del torneo le da $A por cada victoria y B por las tablas, o sea, por empate. Entonces te dice, solo queremos calcular cuál es la máxima y mínima cantidad de dinero que se puede reunir y dados todos los posibles escenarios. ¿Cuántos posibles montos de dinero puede ganar? ¿Ya? Entonces, Oxy, dime. yo tenía una idea sobre esto. ¿Puede mostrar sigue la pantalla? Claro. Yo le estaba haciendo que la n por a, que me salía 60, entonces después lo sumaba b menos a al 60, después me salía 70, después 80, después 90.
No sé si me dejo entender. A ver, de nuevo, de nuevo. Ubica los números 9 que están en la tercera ronda, dice 60, 70, 80, 90. Sí, Entonces yo para hallar eso directamente, entonces lo hacía n por a, que me salía 60. Entonces ese n por a más b menos a, que me salía 70. Y así más o menos llegaba hasta 90. ya. O sea, lo hacía, tenía que hallar n más 1 en el vectorcito que, para mostrar. No sé si está bien eso. No, debe haber algún... ¿Te ha dado respuesta equivocada? Sí, pero en los ejemplos que me salían, ¿no? Cuando me lanzaba respuesta equivocada, todo estaba bien, no me mostraba cuál era mi error. Ah, ya debe haber unos casos en el juez que... No, no se ve, ya porque cuando les muestra, por ejemplo, aquí vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Espérenme, ya lo vi. Ya, pero, por ejemplo, este ejemplo. Mira, su compañero ha enviado. Pero aquí dice que hay 1000 casos de prueba. Entonces, hasta aquí te muestra, hasta cierto caso te muestra. No te muestra todo. Ya, entonces, eso lo veremos. Entonces, no te muestra todo. Te muestra hasta cierto punto. ¿Y dónde está? Aquí está. Ya. Pero aprovechando que estamos llevando complejidades, analizaremos por partes. Ya primero, el problema te pide básicamente que generes todo esto, ¿no ve? Todos los subconjuntos. Y eso, si lo tratamos de hacer, es exponencial. Y ahorita lo vamos a codificar, pero es exponencial. Ya les voy a mostrar para que vean y luego vamos a hallar la solución eficiente. ¿Está bien? Entonces, trataremos de codificarlo, ¿ya? Trataremos de simular el problema primero. De acuerdo a eso, vamos a buscar una solución más óptima. ¿Está bien? Entonces, como básicamente te dice que va a haber... tienes dos números, ¿no ve? Y lo que queremos es hallar los valores. Entonces siempre dice, o bien el que está jugando, o bien empata, o bien gana. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, tiene 20. Si es que gana, suma 20, ¿no? Entonces aquí tienen 40. Ahora, si es que el jugador empata, va a tener 30, ¿no? Y lo mismo aquí. En este caso el orden de los partidos o de las partidas influye, ¿no? Aquí primero gana y luego empata. Aquí empata y luego gana. Y luego aquí tiene 30-30, si empata, empata, ¿no? Y tienes esto. Luego haces lo mismo de aquí, ¿no ve? Haces lo mismo. Si tengo este estado, si gano le sumo 20 y si empato no le sumo nada. O diré le sumo 30. Entonces simularemos eso, ¿ya? Vamos a simular eso. Entonces, como ya hemos visto en la primera clase algo de Bacter aquí, algo de recursividad, podemos hacer eso. Ya, entonces, ¿cómo voy a definir mi función? Ya yo voy a hacer de la siguiente manera. Esto lo voy a borrar. Ya. Yo voy a tener una función f de n y aquí digamos ¿qué se llama? A ver, aquí vamos a ver. Los puntos, digamos. ¿Ya? Los puntos. ¿Ya? Entonces, cuando tengo n, aquí voy a jugar n partidas, ¿no? Por eso n es un parámetro. Y esto va a significar los puntos que tengo cuando he jugado tantas partidas, digamos en la 10ª partida. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a eso es lo que vamos a hacer aquí. Ya. Entonces, vamos a definir esa función. Aquí vamos a poner f va a ser de int n y int puntos. Entonces,
como va a ser recursivo, ¿cuándo nos vamos a detener? Cuando yo haya jugado las n partidas, ¿no? En este caso, cuando n sea igual a 0. En nuestro caso va a ser. Y por el otro caso, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay dos posibilidades. Si yo estoy jugando una partida, siempre hay dos posibilidades, ¿no? O gano la partida, o empato la partida, ¿no ve? Eso nos garantiza el problema, ¿ya? Porque dice aquí, es tan buena en realidad que o bien queda en empate, o bien gana. Es decir, nunca pierde. Entonces hacemos eso, ¿ya? O bien gana o empata. Entonces vamos a hacer esos casos. Entonces enviamos aquí la función de n-1, porque ya he jugado una partida. Si yo gano, le sumo a. ¿Vale? Pero si yo empato, o diré n-1, le sumo b. ¿Vale? Esto es cuando gano, y esto es cuando empato. ¿Ya? Ahora, para guardar las respuestas, lo que yo puedo hacer es en un vector de guardar, ¿ya? Es decir, voy a tener un vector aquí de booleanos, no de booleanos o de enteros, de lo que sea, y digamos que llega a un estado aquí cuando ya he generado cierta cantidad. Entonces le pongo en mi vector, en la posición, en esa posición le voy a poner 1, ¿ya? Porque eso va a decir que ese monto, o sea, esa cantidad he logrado conseguir, ¿ya? Entonces lo voy a hacer aquí, voy a declarar mi vector. En este caso voy a poner de 500.000. Ahorita vamos a analizar el tamaño de este vector. Y aquí vamos a poner, cuando llegue a 0, entonces yo he generado esto, ¿no? Estos es mis puntos hasta el momento. Entonces le pongo en B, en la posición P, le voy a poner 1. Es decir, que esa cantidad de puntos se genera. Ya, esto aquí le pondremos voids. Ya no va a retornar nada. Entonces aquí, para que ya no haga la recursión, lo ponemos así. Y entonces probaremos. A ver, esa sería nuestra función. Esto es con casos de prueba. Ya. Entonces aquí sería ya, entonces aquí sería, leemos los casos de prueba, vamos a ver para todos los casos de prueba. Otra manera de hacerlo también es así, mientras t sea positivo va a seguir leyendo. Y entonces aquí vamos a leer, ¿no? A y B, los puntos que me dan cuando gana y cuando pierde, ya, y esto aquí de manera global, ya, para no pasar como parámetro aquí, ya, solo por eso. Entonces cuando hago eso, aquí vamos a ver que sería f de a, B. Y a ver si lo ejecutaremos, veremos que 3, 30 y 20. Ya, está bien, no está fallando la recursión. Entonces, una vez que ya hemos hecho, vamos a ver qué elementos se está construyendo. En este caso vamos a hacer, haremos lo siguiente, con 6. ¿Ya? Hacemos lo siguiente. Y si b sub i, o sea, si es mayor o igual a 0, si es diferente de 0, quiere decir que ese valor lo he generado, ¿no? Entonces lo voy a mostrar. ¿Ya? O sea, out y aquí un salto de... Entonces veremos esto, si está funcionando. Ya, aquí está el valor, eso lo analizaremos ahorita. Ah, ya, aquí está mal, no lo tengo que enviar, aquí tengo que enviarle n, no, aquí tengo que leer n más, eso me estoy olvidando. Aquí, en este caso, n, aquí no, es que está. Ya, le mando n y aquí, ¿qué le voy a mandar? 0. ¿Ve? Porque hasta ahorita no he generado nada. A ver, lo vamos a ejecutar. Y ahí está. Me está generando lo que en realidad está generando el problema. ¿Ve? Lo mismo. ¿Ya? Es decir, yo lo puedo resolver. Pero aquí n es hasta 500.
¿Ya? Entonces, como esto es recursivo y esto es exponencial, básicamente es como el Fibonacci parecido. Si yo voy haciendo crecer, por ejemplo, aquí le voy a poner 1, digamos, le voy a poner 10 o 5, no, 8, no sé, 120. Vean que hasta 8 me sigue generando de manera normal el algoritmo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le pongo, digamos, un 10, un 15? Me sigue generando normal. Vamos a poner un número más grande. Le pondremos un 300. Y vean que aquí ya va a tardar en computar años. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo he hecho esto? Para un poquito repasar complejidad. ¿No ve? Esto es la complejidad de esto. No lo voy a demostrar, pero es 2 a la n, ¿ya? De 2 a la n. Algo así aproximado. Para saber exactamente habría que hacer por el método iterativo y demás. ¿Ya? Vean que sigue corriendo, ¿no? Entonces, esta solución no es viable. ¿Ya? Pero ¿por qué lo he hecho esto? Para que veamos un análisis de aquí. ¿Ya? Vamos a ver eso. Y también aquí nos dice que tenemos solo un segundo. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho este análisis, aquí, eso es lo importante de aquí. Este de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, aquí lo voy a explicar. Nosotros hemos dicho que un jugador, ¿no ve? Un jugador, si está jugando la partida iésima, solo tiene dos posibilidades, ¿no ve? O gana o empata, ¿no ve? Ahora, al hacerlo de esta manera exponencial, estamos generando básicamente todos los subconjuntos. Estamos diciendo, digamos, analizaremos si gana y luego empata y luego gana, digamos. ¿Ya? Y también estamos haciendo esto posible, que sería, digamos, si empata, ¿qué pasa si empata y luego gana y luego gana? ¿Ya? Con estas recursiones estamos haciendo todas estas posibilidades. También estamos haciendo la posibilidad, digamos, que gana y empata, ¿ya? Pero en puntuación estos tres son iguales, ¿no? Porque cuando gana le dan un valor A y cuando empata le dan un valor B. O sea, en este caso no nos importa el orden. Entonces, para en vano estamos generando estos tres conjuntos si es lo mismo. Entonces, de acuerdo a ese análisis, y como tenemos solo dos posibilidades, podemos hacer ¿qué pasa si empata? Ahora, ¿qué pasa si gana una vez? ¿Qué pasa si gana dos veces? ¿Qué pasa si gana dos veces y empata una vez? Sí, ya para no generar todo esto. Entonces, de esa manera, esto básicamente, o sea, explicando eso, podemos expresar de la siguiente manera. Básicamente sería, aquí le voy a poner así, I por A más N menos I por B. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer para I de 0 a N. ¿Ya? Entonces, para que se entienda, lo voy a explicar aquí, para ver por qué estamos reduciendo esto. Es importante eso, porque vamos a reducir básicamente un problema exponencial a uno lineal. ¿Ya? Antes de explicarles eso, chicos, se puede resolver, o sea, haciendo recursivo, utilizando programación dinámica. ¿Ya? Si alcanza el tiempo, no sé si estará en el cronograma de la materia, pero si no alcanza el tiempo, yo les puedo explicar luego cuando lleven la solución de esto con programación dinámica. ¿Ya? Pero ahora, como no tenemos esas herramientas, tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces, vamos a analizar el caso, ¿ya? Para que se entienda. Esto es, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner si es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Si es igual a 0, esto se va a anular. ¿No ve? Se va a anular. ¿Ya? Y solo esto vale. Entonces vamos a tener que va a ser n por b, ¿no? Porque como y es 0 no va a resultar nada. Y básicamente vamos a tener n por 3, que sería 60. ¿Esto qué representa? Esto representa que se ha empatado todas las veces.
empató n veces. ¿Ya? Basándonos en este criterio que les he explicado aquí, ¿no ve? Estos conjuntos de aquí son iguales, entonces par en bando vamos a calcular todos de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que ha empatado n veces. Ahora, ¿qué pasa si es igual a 1? Aquí va a quedar a más n menos 1, ¿no ve? Por b. Y esto sería, a ver, a sería 30, n menos 1, 2 por, sería 70. Ya sería 70. Pero esto ¿qué significa? Esto significa que he ganado una vez, ganó una vez, pero empató n menos 1 veces, ¿no? Es decir, si yo tenía 3 jugadas, quiere decir que he ganado una vez y he empatado 2 veces, ¿no? Eso quiere decir. Entonces de esa manera podemos ir generando todos los posibles resultados. Entonces, con i igual a 1, y vamos a tener que a por i va a ser aquí. Aquí sería, eso sería con i1, eso sería con i igual a 2. ¿Vale? Aquí vamos a tener 2 por a más n menos 2 por b. Esto no lo voy a calcular, pero esto que representa que gané 2 veces. ¿Ve? 2 veces. Y empaté n menos 2 veces. ¿Ve? Aquí en grafiquito sería si juego 3 partidas, he ganado 2 veces, sería esto, ¿no? Sería esto. He ganado 2 veces y he empatado una vez. ¿Ve? Y como esos 3 valores van a ser siempre iguales, solo calculamos para una posible configuración. Entonces, haciendo de esta manera el ejercicio, podemos codificarlo de la siguiente manera. Ya, entonces sería, aquí lo voy a hacer. A ver esto. Aquí, esto ya no voy a utilizar. ¿No? Esto igual, por ahora. Entonces, haciendo de esa manera, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un for desde i igual a 0 hasta menor o igual a n, ¿no? Porque necesito los n posibles juegos. Y vamos a ir hasta i más más. Entonces, ¿qué hemos llegado a calcular? A por i más n menos i por b. ¿No ve? No se olviden el significado de esto. ¿Ya? Entonces, aquí estoy consiguiendo todos los posibles todos los posibles valores. ¿No? Ahora lo que tenemos que analizar es, estamos usando nosotros un vector. ¿No? Estamos usando un vector. Entonces, ¿qué tamaño vamos a reservar en memoria? Eso tenemos que analizar. Y aquí es donde viene les he dicho en la primera clase que vamos a analizar la complejidad de un algoritmo y de su espacio en memoria que utiliza. Entonces aquí los límites son interesantes. Eso es importante. Entonces veremos aquí, por ejemplo. Aquí en el mejor caso hemos visto que cuando i es 0, resulta que es n por b, es el resultado. ¿Vale? Y cuando i sea igual a n, espérenme, creo que he compartido una pantalla más. Y ahora sí, ¿dónde está? Entonces, analizando el espacio que voy a utilizar, como es 500, les decía, cuando i es 0 va a ser el peor caso, va a ser 500 por 500, ¿no? Y cuando i sea igual a n, el resultado va a ser sería a por n, ¿no ve? Y esto que va a ser sería n menos n, esto se va a anular. Entonces, la máxima multiplicación que va a haber básicamente va a ser 500 por 500. ¿Ya? Y 500 por 500 es esto, a ver, es 250.000. Y eso es un tiempo en O de n. Es decir, aquí tengo que reservar 250.000, y un poco más, para que entren todos los posibles valores. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es lo que se ha dicho, ¿no? En B sub cur, o sea en mi posición, le voy a poner 1.
¿ya? Y de esa manera estoy generando todos los posibles resultados. Ya, ahora, aquí como son varios casos, tengo que limpiar lo que es B, ¿ya? Pero esto, chicos, yo ahorita les digo que puede que nos dé TLE, ¿ya? ¿Por qué? Miren que hay 100 casos, esto va a aumentar la constante, y aparte que como va a generar siempre hasta esta cantidad de casos, puede que haya un caso donde genere siempre esto, ¿ya? Y eso va a permitir que nos dé tiempo límite excedido. Entonces, la clase anterior les he enseñado a usar lo que es el set, ¿no ven? Que es un árbol binario, básicamente balanceado, que nos permite guardar elementos únicos ordenados. Entonces, en vez de hacer esto, vamos a hacer el set. ¿Por qué? Miren, aquí vamos a hacer un pequeño análisis de complejidad rapidito para que vean que nos puede dar TLE la solución con vector. Esto me va a costar básicamente 100, ya esto no lo vamos a tomar en cuenta. Pero aquí, supóngase que va a ser 500, ¿ya? Porque n máximo es 500. Y yo aquí tengo que recorrer para saber qué elementos he generado hasta este valor, ¿ya? Hasta este valor, que sería 250.000, ¿ya? Porque puede que el valor más grande que se haya generado sea ese valor. Entonces ahí, aunque no debería dar, deberemos con eso. Si no nos da, lo vamos a poner con un set, ¿ya? Entonces estoy guardando todos los valores que he conseguido. Aquí vamos a hacer la respuesta, o sea, el tamaño del conjunto. ¿Cuántos posibles conjuntos hay? ¿Qué tamaño le voy a poner? Entonces aquí hacemos lo siguiente. Hacemos, aquí va a ser el máximo. Quiero el máximo, ¿verdad? Quiero el mínimo, ¿ya? Esto lo inicializo así porque como quiero maximizar, necesito un número muy pequeño. Como quiero minimizar, le pongo un número muy grande, ¿ya? Entonces aquí hacemos, si b sub i es diferente de 0, entonces aquí vamos a hacer que el tamaño más aumente en 1. Es decir, ya hay una posible configuración de puntos. Y luego aquí vamos a minimizar. El máximo va a ser igual al máximo del máximo y de i, ¿no? Y el mínimo va a ser igual al mínimo del mínimo que ya tenía, ¿ya? Y aquí esto es importante lo que les decía, a 250.000, y tenemos que limpiar, ¿no ve? Porque van a ser varios casos. Entonces aquí al final lo que muestro, tengo que mostrar el mínimo, el máximo y la cantidad, ¿no? ¿Cuántos posibles conjuntos hay? Sería tamaño. A ver, lo probaremos. Eso haremos lo siguiente, va a ser, aquí voy a definir el tamaño, ya que sea 250.000, y aquí le voy a poner así, sub n, y aquí vamos a decir hasta n, vamos a ir hasta n. Ya aquí está algo raro. ¿Por qué está mostrando el máximo? A ver, tal vez aquí no estoy limpiando, estoy generando aquí. A ver, 1, 3, sería 30 y 20. Ya, ese es el problema. Ese número de aquí debe estar, a ver. Ah, ya, esto es, por esto es, no es menor, es hasta menor, ¿no? Porque como estoy declarando el límite de un tamaño más grande, nunca va a llegar ahí, es por eso. Entre 1, 3, 30 y 20. Y me está generando lo que quiero. Ya, ahora, supongamos que yo le doy un número más grande, lo que hemos hecho hace rato, que era 300.
¿no ve? Al hacer un 330 y 20 lo haría de manera rápida. Y es lo que hemos hecho, hemos reducido un problema exponencial a un problema lineal, ¿no? Porque es un for básicamente. A ver, esto lo enviaremos. Aquí eligen el lenguaje, que sería C++, y le voy a enviar. Y ahí está. Acepte. Era eso. ¿Tienen alguna duda? Básicamente la idea de esto renace en esto, ¿no? O gano o empato. Y que esta configuración es igual que esta y es igual que esta. Entonces para eso solo genero cuando empato una vez y gano todo, cuando empato 2 veces y gano lo demás, cuando empato 3 veces y el resto gano, así sucesivamente. Y de esa manera generamos todos los posibles y hallamos el máximo y el mínimo. ¿Tienen alguna duda? A ver, la tarea de Zeus. A ver, eso haremos para finalizar la clase. Vamos a la tarea. ¿Cuál es la tarea de Zeus? A ver, la tarea de Zeus. Después de la guerra de Troya. Ahí. Esto es parecido a una criba, ¿no? ¿Verdad? Porque dice que está todo en z inicialmente, luego los múltiplos de 1 le das la vuelta, ¿no ve? Luego los múltiplos de 2, que sería esto, ¿no ve? El 2, el 4 y el 6, por eso cambian de r a z. Los múltiplos de 3, que sería esta r, cambia a z, ¿verdad? Esto cambia a z. Y este 6 cambia r, ¿no? Y así sucesivamente va cambiando. A ver, nos fijamos los límites. Los límites son grandes. Ya. Generalmente, un consejo que les puedo dar cuando resuelvan problemas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un cálculo de cuando estén resolviendo un problema, nunca, bueno, no traten de hacer esto que hemos hecho aquí. Esto, así, analizar el algoritmo así, en una hojita. Traten de hallar de una manera rápida la complejidad. Entonces aquí, ¿cuál sería la complejidad? Como va a haber 1000 casos, o diré 10.000 casos, y n vale 10 a la 5, básicamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener 10.000 por 10 a la 5, ¿ve? 10 a la 5. Y esto es 10 a la 9. No, sería 3, 6, 9. Ya, 10 a la 9. Entonces yo les había dicho en la clase anterior que una computadora puede hacer 10 a la 8 aproximadamente operaciones por segundo. Operaciones por segundo. Ya, 10 a la 8. Entonces si esto yo lo divido entre 10 a la 8 me va a dar 10. Y esos 10 segundos. Y me dan aquí un segundo. Entonces no puedo hacer de manera lineal. O sea, mi algoritmo tiene que ser menor a o de n. Y por eso les he dado esta clasificación. ¿Dónde está? Ese de aquí. Entonces, nuestro algoritmo no puede ser ni lineal. ¿Ya? Entonces, o bien es raíz de n, o bien es logaritmo, o de 1. O sea, en tiempo constante. ¿Ya? Entonces, a veces cuando les dan así problemas y ustedes, por ejemplo, esto de aquí se puede hacer por simulación si solo fuera un caso. ¿Ya? Entonces, cuando les dan así problemas, a veces para encontrar un patrón, porque generalmente estos problemas que son así tienen un patrón. Entonces lo que haces es lo simulas, o sea, en tu computadora y buscas ese patrón. ¿Ya? A veces uno suele resolver el problema así. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Vamos a simular el problema y luego vamos a ver si hay un patrón. Esto no sirve. Esto sí está bien.
¿Ya? Entonces nos van a dar un número de entrada y tenemos que hacer esta operación, ¿no ve? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Leemos el número n y realizamos esto, ¿no? Entonces nosotros vamos a denotar como 0 a z, y aquí le voy a escribir z va a ser igual a 0 y r va a ser igual a 1, ¿ya? R va a ser 1. Entonces aquí, como son varios casos, tenemos que limpiar la memoria, ¿ve? Igual a 0 hasta n y b sub i es igual a 0, porque todo está inicialmente en z, ¿no? Entonces vamos a simular el proceso, o sea, la fuerza bruta sería. Entonces vamos a ir desde 1 hasta el número igual a n, porque tenemos que hacer n veces esto, y por cada caso vamos a tachar múltiplos de i, ¿no? Entonces lo que hacemos es, vamos a hacer otro j que empiece en i, que vaya hasta n, y que vaya de j de i en i, ¿no? De i en i, porque primero va a estar en 1 todos los múltiplos de 1, va a estar en 2 todos los múltiplos de 2, ya, y aquí yo puedo hacer esto, ¿no? Es decir, si b sub i es igual a 0, entonces le pongo b sub i en 1, y por ese b sub i en 0. Entonces al final vamos a mostrar, vamos a ver, ahorita estamos simulando el proceso para ver algún patrón que tenga. Entonces lo mostramos, haremos para 6, ¿ya? En el caso de este ejemplo de aquí, y veremos si funciona. Queremos un caso y queremos 6, y nos da esta respuesta. Y a ver, aquí está algo raro. D menor igual a n, j en i, está bien. Ya, aquí le ponemos en 0. Esto haremos así. Aquí le ponemos, veremos qué está haciendo. En este caso, esto que sea k. Ay no, ahora sí. Ya, inicialmente todos los valores del array que representan z están en 0, ¿no? Por esto. En este caso si le ponemos hasta n. Desde 1. Ya. Entonces como inicialmente están en 0. Ah, ya, aquí está mal. Esto tiene que ser j, por eso no marcaba. Ahora sí. Ahora sí veremos. Si están en nosotros, uno lo hemos anotado como R, ¿no? Entonces haciendo el proceso nos da la respuesta correcta. ¿Ya? Sería R1, 2Z, está bien. Ahora aquí, lo curioso de esto es que tiene un patrón relacionado con la raíz, ¿ya? Y vamos a contar, ya para hacer más pruebas, que sea contador de Z. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver, aquí al final vamos a hacer esto. Y menor igual a n y más. ¿Vale? Aquí vamos a hacer if, si b sub i es igual a 1, porque z representa, no, z representa 0. Si es igual a 0, contador de z más. Y aquí al final vamos a imprimir contador de z y imprimimos n menos contador z, ¿vale? Porque solo hay dos posibles opciones. Aquí es contador. Y entonces si hacemos 1 con 6, nos dice que hay 4
4 con contador de z y 2, ¿no ven? Esto básicamente sería al revés, ¿ya? Porque primero te dice que muestres la cantidad de monedas con rayo y luego la cantidad de monedas con Zeus. Nosotros Zeus, de las monedas de Zeus, lo hemos representado con 0, ¿no ven? Ya, está bien. Entonces aquí probaremos con 9, veamos que nos da con 9, nos da 6, 3. Está bien, aquí al revés estamos mostrando, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo interesante? Es que este número de aquí, este de aquí, sería... espera un poquito. Al revés estoy contando. Yo estoy contando, contaremos lo otro, ya para que se entienda. ¿Sí? Y así. 1 con 9. Y nos da 3, 6. Este número este de aquí es la raíz de este número, ¿ya? Y eso se llega mediante pruebas. Yo voy a probar, digamos, 1 con 50. Y la raíz de 50, es decir, la parte entera de la raíz de 50 es 7. ¿Ya? Probaremos, por ejemplo, 1, otro número. Y si sacan la raíz de 1232, aquí vamos a tratar de hacerlo. La raíz, la raíz de 1232. 1232. 1232, le vamos a sacar la raíz, así debe ser. Ahí está, nos dice que es 35. Y vemos aquí, nos da que es 35. Eso tiene su demostración formal y tiene que ver algo con los divisores de los números cuadrados perfectos. Ya, pero haciendo las pruebas nos da eso. Cualquier número va a cumplir. Por ejemplo, le doy 1. Aquí le vamos a hacer esto así. Vamos a borrar esto para hacer más casos de prueba. Los 5 casos, digamos, vamos a borrar del 10, de 234, así, de números diferentes. Entonces la raíz de 10 es 3. Aquí lo vamos a comprobar. La raíz de 10 es 3, ¿no? La parte entera. De 234 su raíz es 15, y aquí nos da 15. ¿Ve? Y así, haciendo pruebas se puede llegar a eso. Entonces han visto que viendo cómo se comporta esto, ya no necesitamos hacer todo este proceso. Lo que solo necesitamos hacer es lo siguiente. Esto ya no nos interesa. Entonces hallamos la raíz. Aquí le voy a poner A. Sería la raíz de n. Y luego imprimimos A y n menos la raíz. ¿No? Ya no necesitamos hacer todo esto. Entonces ahora vamos a probar con estos casos de aquí. Nos dice que del 9 es 3,6, ¿está bien? Del 10 es 3,7 y 3,8, ¿verdad? Entonces básicamente esa es la respuesta de este problema. Y hemos logrado lo que queríamos, ¿no ve? Y básicamente lo hemos hecho en una operación y constante. Ya, porque solo estamos sacando la raíz de n. Y si no me equivoco, esta función de la raíz creo que está implementada de manera logarítmica. Ya, pero lo importante es que es menor que n, ¿no? Está entre estas tres. Y hemos logrado. Entonces lo voy a enviar para ver el resultado. Ya está ejecutando, debe tener buenos casos. Ahí está, ya está set. ¿Está bien? Y ese es el código. ¿Tienen alguna duda? Han visto que esto debe tener su demostración formal. Voy a tratar de buscarlo. Pero han visto que lo hemos resuelto y haciendo pruebas. Básicamente verificando cómo se comporta dado cierto número. Y esto es un problema muy común, este de aquí. Si en el examen les aparece algo que tiene que ver así con los múltiplos, casi siempre es la raíz. Así que tómenlo en cuenta también. ¿Tienen alguna duda?
ya para finalizar la clase. No se olviden, para los que han entrado tarde en el Classroom, en esa parte que dice aspectos generales, está lo que es la modalidad de la calificación de auxiliatura. ¿Ya? Y aquí están las instrucciones de hacer la práctica, y lo importante está aquí. ¿Ya? Esto tienen que llenar. Entonces, si van a tomar la materia conmigo, o auxiliatura con mi persona, entonces para el LV llenan este formulario, y si hay gente de otra parte del que quiere pasar con mi persona auxiliatura, llenan este formulario. ¿Ya? Porque me va a servir para calificar sus notas. ¿Está bien? Entonces, si no hay dudas, aquí, chicos, terminaría la clase. Este documento que lo hemos hecho en clases, lo voy a subir a Classroom para que lo revisen también. Y entonces, si no hay dudas, chicos, aquí terminaría la clase.